Decíamos antes de terminar el tiempo de alabanza, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Qué interesante, ¿no? Poder decirle al Señor, yo quiero menguar. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Tus hijos, tu casa, tus recursos económicos, tu vida, tus pensamientos, tus acciones, todo le dijimos al Señor que es de Él. Ahora, ¿son de Él? En realidad, ¿estamos entregándolos a Él cada día? Y nosotros debemos pensar y meditar en esto. Pensar en que nosotros debemos entregarle todo a nuestro Señor y pensar en lo que le hemos cantado también. Y quiero que en esta tarde, podamos ir juntos a un pasaje en las Escrituras, un pasaje conocido allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas, el médico, escribiendo este Evangelio para los gentiles, para aquellos que no eran judíos, lo escribe para que puedan comprender y entender, y se lo escribe de una manera práctica, para que ellos puedan también poder comprender el Evangelio, no tanto quizás con las tradiciones judías, sino más bien con las cuestiones prácticas. Y Lucas escribe esto y lo escribe en una porción que tiene que ver con varias parábolas, ¿no? Pero mientras meditaba en este pasaje, que ahora vamos a ver, pensaba en esto, ¿no? Estamos viviendo en una época donde todos estamos preocupados por lo que pasará. Preocupados por la economía, preocupados por la salud, preocupados por qué haremos con nuestros hijos, qué futuro le dejamos. Trabajamos intensamente para dejarlo en un futuro mejor. Muchos quizás pueden decir, o podemos decir, para que no pase lo que no pasó, ¿no? Entonces se esfuerza, trabaja, se preocupa. Anoche veíamos esto un poco en jóvenes. Decíamos este afán, esta ansiedad que nos ha vuelto a nosotros también querer preocuparnos y ocuparnos o afanarnos por cosas que Dios tiene el control. Ahora bien, nosotros sabemos que Dios nos ha dado oportunidades infinitas para nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos que vivimos para glorificar el nombre del Señor. Vos y yo sabemos eso. Él te llamó, Él te salvó, Él te rescató para que podamos vivir para Él. Te capacitó con dones, con talentos, para que lo pongas al servicio de nuestro Señor. Para que lo pongas en sus manos, para que pongas manos a la obra y puedas poner tus manos en el arado y construir y seguir trabajando para la extensión del reino de los cielos. Ahora mi pregunta es, en esta breve introducción, ¿qué estamos haciendo nosotros para la extensión del reino? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el reino se extienda cada vez más? ¿Qué estamos haciendo para que otros puedan conocer el mensaje de salvación? Tenemos muchas oportunidades especiales para cada una de nuestras vidas. El llamado que Dios nos hizo en algún momento fue convocarnos para servirle a Él. Y nosotros vamos a ver la historia o una parábola que tiene que ver con dos hombres de los cuales la Biblia nos quiere dejar ejemplo para que no podamos o para que no caigamos en el caso de uno de ellos. Allí en Lucas capítulo 16, versículo 19, la historia del rico y Lázaro. Sé que muchos de nosotros la conocemos, sé que muchos de nosotros sabemos lo que sucede con el rico y Lázaro. Y en esta tarde, nosotros que vamos a leer este pasaje y vamos a meditar en él, podamos entender esto. Padre hoy en su oración decía que no haya ningún pensamiento humano y queremos ser fieles a la interpretación de las Escrituras en esta tarde. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros,
de manera que lo que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¡Wow! ¡Qué pasaje que nos hace pensar en varias cuestiones! En algunas cosas que en esta mañana vamos a tratar de desmenuzar, si el tiempo nos da, poder hacerlo todo, para poder entender lo que estaba sucediendo acá. Es una parábola que Jesús está hablando a los oyentes. Lucas, entre esta sección, involucra muchas parábolas. La del mayordomo infiel, el hijo pródigo, entre otras. Y en esta ocasión sale con la parábola del rico y Lázaro. La coloca allí porque quiere dar una enseñanza a sus oyentes. La idea es continuar con las parábolas para que sus oyentes puedan entender el llamado que Dios le está haciendo por medio de Cristo. Y esto es lo que nosotros vamos a meditar en esta tarde. Poder entender el llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas cada día. Ahora bien, dice el pasaje que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿Quién no quiere vivir así, no? Quizás alguno de los que están jubilados o uno de los que va a jubilarse dice, bueno, cuando me jubile me quedaré en casa, comeré banquetes, me vestiré de lino fino, estaré ahí cómodo. Así que bueno, va pensando y cuando llega ese momento se encuentra que la realidad es otra, ¿no? Y más por ahí en Argentina. Pero este hombre dice que tenía mucho dinero. Era un hombre que se vestía de púrpura y era un color especialmente para los reyes. No cualquiera se vestía de púrpura. No cualquiera se vestía de lino fino abajo de esa túnica. No cualquiera podía tener los banquetes cada día. No cualquiera podía darse el lujo de vivir una vida como este hombre. Sin embargo, los comentaristas dicen que era tanta la riqueza que este hombre tenía, por este versículo que nos menciona, que se compara con la riqueza de un rey. Hasta ese punto este hombre era rico. Tenía todo lo que podía tener. Todo lo que quería, lo podía tener. Porque tenía los recursos. Y de hecho disfrutaba de los recursos. Decía, si yo tengo los recursos, me voy a vestir de púrpura, voy a ponerme ropa debajo de esa túnica de lino fino, voy a hacer banquetes todos los días, voy a invitar a gente que venga, que comparta los banquetes conmigo, que disfrutemos. Tenía todo el dinero. Es más, se exhibía todo el tiempo para que la gente viera su riqueza. Y me hace acordar al pavo real, que cuando levanta sus plumas es para que vea su grandeza, ¿no? Y se vea majestuoso. Bueno, este hombre tenía que ver con esto, ¿no? Se manifestaba ante la sociedad, ante la gente de esta manera. Estaba enamorado de sí mismo. Estaba completamente enamorado de él. Le preocupaba solamente él. Porque quería que la gente viera lo que él tenía. Que la gente viera lo que él podía alcanzar y lo que él podía hacer. Y hasta dónde él podía llegar. Ahora, a veces, hermanos, nuestros corazones nos llevan a pensar un poco así. Quizá no tengamos la riqueza de este hombre. Pero sí, a veces nuestros corazones se dejan llevar por las pasiones de nuestra carne y queremos hacer estas cosas, ¿no? Amarnos a nosotros mismos. A tal punto que no nos importe lo que pasa afuera. No nos importe lo que pasa en nuestro alrededor. Y somos un poco egoístas en este sentido. Y a veces nos domina estos deseos de la carne, porque están arraigados al corazón. Porque si Jesús lo deja acá es porque hay una evidencia de que el hombre tiende a hacer estas cosas. Y a veces tenemos que tener este cuidado pleno porque puede ser que nuestros corazones se estén desviando a esto. Que solo importo yo y nada más que yo. A veces ni siquiera mi esposo, mi esposa o mis hijos, solamente yo. Lo que a mí me interesa, lo que a mí me compete, lo que me hace bien a mí, lo que me hace feliz. Lo que me llena el corazón, con cuestiones externas. Bueno, este hombre era de esta manera. Era un hombre que hacía todo esto. Un amor por sí mismo, era egocéntrico. Y él se estaba deleitando en su riqueza, en las cosas que tenía, y se daba todos los placeres que podía tener. Ahora bien, sigue la Biblia narrándonos que hay otro hombre.
Dice, había también un hombre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros, dice, que venían y le lamían las llagas. Una casa encuentra a Lázaro, un mendigo, que no podía moverse solo. Otra traducción le dice que fue llevado y fue dejado en la puerta de este hombre rico. Así que nos da la imagen de que ni siquiera podía caminar, que tuvo la necesidad de que gente lo llevara a un lugar para que tuviese la oportunidad de recibir algo que sobrara, alguna limosna que pudiera caer por ahí, algo que pudiera recibir. En esta parábola es especial, porque Jesús indica el nombre de uno de ellos. No es muy común que en las parábolas Jesús dé el nombre de alguno de los participantes. Y Jesús acá da el nombre de uno de ellos. Obviamente este no es el Lázaro el cual Jesús va a resucitar a su amigo. Este Lázaro es, o su nombre, mejor dicho, viene del hebreo, Eliezer, que significa Dios ha ayudado. Y la traducción griega es Lázaro. Es algo especial porque muchos comentaristas dicen, bueno, quizás Jesús está dejándonos en claro que va a narrar el nombre de alguna persona, o está simplemente diciendo que este hombre confiaba plenamente en el Señor y entendía que Dios era y que lo iba a ayudar. No lo sabemos, son especulaciones. Pero si su nombre significa Dios ha ayudado, yo por ahí me inclino a pensar de que esta persona podía estar confiado en que el Señor era su ayudador y es su ayudador. Lázaro es aquel que está tirado mendigando y que dice las Escrituras o Jesús narra que aún venían los perros y lamían sus llagas. Era un hombre despreciable, no podía caminar, era un mendigo, estaba allí con sus llagas, esperando migajas, los perros venían y se acostaban con él y lamían sus llagas. Esto en ese contexto histórico donde estaba Jesús, para los fariseos, para los escribas, para los hombres que creían saberlo todo, era algo despreciable. Vivir así, tener una vida así, significaba que era un hombre que no tenía el favor de Dios. Era un hombre que para ellos consideraban que era un hombre que estaba destinado a no tener la misericordia de Dios y por ende que era una persona condenada al infierno. Por eso, por ahí me inclino a pensar de que Jesús deja bien en claro que este hombre, por su nombre, confiaba en Dios. Para que los fariseos pudieran comprender que más allá de su pobreza, que más allá de su condición, este hombre aún puede confiar en su Dios. Y dice Jesús allí en las Escrituras que esperaban recibir la migaja. Es obvio que el rico pasaba todos los días por su puerta y lo ignoraba. Y le daba algo de lo que le sobraba, una porción mínima de lo que él tenía, algo que por ahí quedaba, ¿no? Y algo que por ahí le sobraba y entonces se lo tiraba y se los daba. Ignoró completamente, a lo largo de lo que pasaba por su casa, veía este hombre, lo ignoró. Entonces podemos ver dos condiciones claras de este hombre. El rico desperdiciaba su tiempo y sus recursos en algo vano y pasajero. Y Lázaro entiende que Dios es su ayudador. Dos tipos de personas nos marca acá Jesús en esta parábola. Un hombre que desperdicia sus recursos en algo vano y pasajero, y otro que puede ver a Dios como su ayudador. Ahora nosotros, ¿en qué situación estamos? ¿Confiando en un Dios que es nuestro ayudador? ¿Confiando en un Dios que está ahí acompañando nuestras vidas? Que es el que nos sostiene, es el que nos guarda, es el que nos fortalece, es el que nos anima, es el que consuela nuestros corazones en tiempos difíciles. ¿O somos como el rico, que pasamos nuestra vida perdiendo nuestro tiempo con cuestiones vanas y pasajeras de este mundo, preocupados y afanados en estas cosas del mundo? Nosotros debemos saber de qué lado estamos, en qué situación nos encontramos. Cuando Jesús nos aclara las condiciones de cada uno y nos muestra cómo son uno y el otro, nos dice qué es lo que sucedió después. Versículo 22. Aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
Allí nos muestra que Lázaro murió, dice la parábola que él murió y fue llevado por los ángeles. No es un simple detalle de las Escrituras. Un mendigo, que los perros lamían sus llagas, que esperaba migajas, dice que fue tomado por los ángeles y lo llevó. Volvamos al punto de que esto es una parábola, pero hay alguna enseñanza práctica de nuestro Señor ahí. Porque las Escrituras nos narran de esto, que los ángeles están al servicio de la creación de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 34:7? ¿Quién lo recuerda? Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Están ahí. El Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Jesús trae a la mente de los oyentes y trae a nuestra mente ahora que los ángeles están allí, guardando, un Dios ayudador, un Dios que está a nuestro cuidado. Y es interesante ver cómo este hombre Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. ¿Y qué hizo el rico? Fue sepultado allí, nada más. Esta es una clara evidencia que Lázaro tiene el favor de Dios en su vida, que realmente vivió confiado en el Señor y que la recompensa llegó en su momento preciso. Llegó porque había confiado en ese Dios, porque su fe estaba puesta en este Dios, más allá de su condición. Hermanos, cuando confiamos en Dios, cuando depositamos nuestra fe en Dios, cuando nos disponemos a confiar plenamente y ciegamente en nuestro Dios, Dios sale al encuentro, más allá de las situaciones que podamos vivir. Y quizás en este tiempo podamos decir, bueno, nos preocupa la situación económica, nos preocupa la salud, nos preocupa esto, nos preocupa aquello, pero podemos decir, Dios es mi ayudador. Más allá de esto, más allá de las circunstancias, más allá de lo que podemos vivir, más allá de las cosas que nos pueden acontecer, decimos, Dios es nuestro ayudador. Y la recompensa llega pronto. Llega en el momento que Dios entiende que es preciso salir al encuentro. Qué bueno es poder confiar en este Dios. Qué bueno que cuando terminemos la carrera podamos gozarnos con Él en la eternidad como lo hizo Lázaro. ¿Por qué? Porque confió plenamente en su Dios. Qué bueno que disfrutar las bendiciones que hoy tenemos, de servir a nuestro Dios, de servirle con un corazón sincero, de servirlo con un corazón íntegro, dedicado a su obra, para luego recibir la recompensa del gozo, la paz que tenemos cada día en nuestros corazones. Cuando vemos los frutos de nuestras vidas, hay muchos acá que han sido maestros durante muchos años. No me digan que no han visto los frutos de esa enseñanza y se gozan con eso. Y pueden decir, cuando era niño veía a esta persona y mira, ahora es un adulto y está acá congregándose, sirviendo a nuestro Dios. Qué bueno que fue servir a Dios. Qué bueno que fue invertir el tiempo de tal manera que hoy puedo ver los frutos y gozarme de estos frutos. Qué bueno, hermanos, que nosotros dispongamos nuestra vida para servir a nuestro Dios. Qué bueno es, hermanos, que nosotros nos dispongamos en nuestra mente y en nuestro corazón, entregarnos por completo. Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo, le decíamos al Señor. Bueno, qué bueno es poder aplicar esa canción, qué bueno es poder aplicar los dones que Dios nos dio al servicio de la obra que Dios nos ha llamado. Porque te llamó. No hay privilegios para nadie. Nadie tiene coronita en el pueblo de Dios. Todos tienen que servir. Todos tienen que estar allí haciendo algo. Somos un cuerpo vivo que avanza, que crece, que necesita trabajar. Y vos y yo necesitamos estar activos, sirviendo a nuestro Señor, honrando el nombre de Dios, poniendo en práctica los dones que Dios te dio. Nadie puede estar sentado en sus bancos cómodos. La fe te tiene que inquietar. La fe te tiene que mover a hacer la obra de nuestro Dios. La fe te tiene que llevar a que te preocupes por aquellos que necesitan de tus dones y necesitan ser bendecidos con tu vida. Por eso nosotros debemos disponer nuestras vidas y gozar después de los frutos de los cuales hemos trabajado, nos hemos esforzado y llegar al final de la carrera diciendo, bueno, ahora podemos disfrutar con gozo en la presencia de nuestro Señor porque hemos trabajado para Él. Qué bueno es estar en la presencia de nuestro Dios, viviendo para Él, honrando su nombre, exaltándolo. La razón primaria por la que estamos aquí, de cada uno de nosotros, es honrar el nombre de nuestro Dios. ¿De qué manera estamos honrando el nombre de Dios? O mejor dicho,
¿De qué manera honramos el nombre de Dios en esta semana? ¿Cómo honramos el nombre de Dios en esta semana? ¿Con qué acciones en nuestra vida? ¿Cómo nos hemos conducido en esta semana para honrar el nombre de Dios? Recordemos que la iglesia no se basa en un sábado y en un domingo de congregarse. Nosotros somos iglesia los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día. Todo el tiempo debemos pensar en glorificar el nombre de Dios. Lázaro tuvo una muerte, por así decirlo, con estilo. Fue llevado por los ángeles. Y la parábola no narra que haya tenido un sepelio, no narra que haya sido una reunión en su memoria, no narra nada de eso. Lo que nos narra es que fue llevado por los ángeles. En cambio el rico dice que fue sepultado. Él seguramente sí tuvo un sepelio, seguramente él sí tuvo una ceremonia en su memoria de toda la gente que lo conocía porque era una persona importante en la sociedad. Seguramente él sí lo tuvo. Sin embargo, al final de cada uno de ellos es diferente. Cada uno fue al lugar que le correspondía. El rico al infierno y Lázaro al seno de nuestro Dios. Dice el versículo 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Inmediatamente este hombre rico empieza a suplicar. Empieza a suplicar y a pedir por misericordia. Algo que él no tuvo con este hombre pobre, con el mendigo, con Lázaro. No lo tuvo con Lázaro y hoy él se encuentra dirigiéndose con un respeto especial a Abraham, diciéndole: Abraham, por favor, ten misericordia de mí. Más allá que él no lo había hecho. Abraham, ayúdame, cuando él ni siquiera ayudó. Sin embargo, aún lo más lamentable de este hombre es que cuando pide misericordia a Abraham, sigue considerando a Lázaro como un sirviente. Que dice: envía a Lázaro. Él es una persona que tiene que servir. Él se acostumbró a tener sirvientes. Él era una persona que estaba acostumbrado a que lo sirvan. Obviamente que no le iba a pedir a Abraham que lo haga, porque había un respeto especial por Abraham. Lo que se iba a decir: bueno, envía a él tiene que hacer esta tarea, Abraham. Envíalo. El rico se ubica en un lugar de ser servido y no de servir. Aún estando en esa condición, aún cayendo en lo más bajo. El orgullo del hombre le lleva a pensar en eso, que busca tener privilegios sin responsabilidades, que busca que lo sirvan aún no queriendo servir, que busca la salvación sin arrepentimiento. Esta es la condición a veces del hombre. En ocasiones nos encontramos de esta manera, tratando de que el otro lo haga. Y podemos decir estas cosas: que lo hagan los jóvenes. Ellos tienen fuerza y vigor. Y los jóvenes podemos decir: que lo hagan los mayores. Ellos tienen experiencia, saben cómo hacerlo, manejan mejor, tienen más contactos. A veces disponemos o echamos, como quien dice, la pelota a otro. Cuando en realidad lo que debemos hacer es ser servidores entre aquellos que nos rodean. Servir al que tenemos al lado. Podemos mirar al de al lado, al de atrás, al que tenemos adelante y decir: a esa persona debo servir. Soy un servidor de esta persona. Y debo vivir de esa manera sirviendo. Dice el versículo 25 y 26. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Abraham le dice a este hombre rico que no pueden pasar, que no puede hacer la tarea. ¿Por qué? Porque ya no puede volver el tiempo atrás. No puede pasarse de un lugar a otro. Antes se creía que el Hades, como menciona acá, era un lugar de reposo para los muertos. Y que allí después, cuando viniese Jesucristo, en la resurrección, en la salvación, todos pasarían a la eternidad. Bueno, eso se creía, incluso la Iglesia Católica hoy también cree, ¿no? El purgatorio, el más conocido como purgatorio. Están allí
y bueno, y alguna acción puede hacer que pasen al cielo o al infierno. Bueno, esto es descartado allí en las Escrituras. La Biblia nos dice, esta es la última estación. Allí se bajan y ya no regresan. Allí bajamos y ya no hay vuelta atrás. Lo que no pudimos hacer, ya no podemos volver el tiempo atrás. Lo que hicimos está hecho y ya no hay tiempo para arrepentirse o para decir, podría haber hecho más. Ay, si no me hubiese dedicado tanto a hacer esto y me hubiese puesto a servir al Señor en toda mi vida, ¿cómo? Bueno, ya el tiempo no va a ser así. Ya no tendremos tiempo para decir tal cosa. Versículos 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, el hombre rico le pide que vuelva a enviar a Lázaro para que le anuncie la buena noticia a la familia. Otra vez. Dice, bueno, ya que Lázaro no me lo vas a enviar a que me dé agua, entonces envíalo a que anuncie el mensaje de salvación. Sigue considerando a Lázaro como un siervo, como un servidor, como un esclavo. Sin embargo, podemos deducir 2 cosas de este hombre rico cuando piensa en su familia. Una, que puede ser que haya tenido compasión por su familia, por su padre y por sus 5 hermanos que quedaron. Nos da la idea que él era el mayor y que era el responsable de su hogar. Entonces por ahí, quizás en un nada de luz que tuvo, dijo, bueno, tengo compasión por ellos, que no vengan a este lugar de tormento. O no querían que sus hermanos vayan y le reclamen por su mal ejemplo, por no haberlos puesto a estudiar las Escrituras, a pensar en la palabra, a obedecer los mandamientos de Dios. Porque este hombre rico reconoce a Abraham y lo llama padre, él es hijo de Abraham. Sin embargo, no reconoció por la fe a quien que había llamado a Abraham, a quien que le había entregado la salvación, a quien que estaba dispuesto a salvarlo. Y vemos que no fue ejemplo para su familia. No fue ejemplo en su manera de vivir, no fue ejemplo en su estilo de vida. La gran parte de su vida pasó influenciando mal a su familia. Hermanos, qué importante que es esto. Qué importante saber que la gran parte de nuestra vida estamos influenciando a otros. Con lo que decimos, con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos, otros se ven afectados con esto. Con todo lo que hacemos, influenciamos a las personas que nos rodean. Estamos influenciando todo el tiempo. Aunque no lo quieras hacer, influencias. En la manera en la cual nos conducimos, pensamos, en las decisiones que tomamos. Todo de alguna manera alguien nos está observando y a alguien estamos influenciando. No hay manera que podamos escapar de esto. Es por eso que este hombre dice, bueno, aunque sea que se vaya a remediar mi error, yo no influencié para bien a mi familia. No tomé buenas decisiones, bueno, que mi familia vaya. O que no vengan acá porque me van a reclamar eternamente que no he sido de ejemplo. Hermanos, qué bueno que cuando terminemos nuestras vidas, nos encontremos en la eternidad, nos encontremos con gente que nos diga, wow, gracias por haberme influenciado durante tu tiempo en la tierra. Gracias por haberme hecho saber que con tu vida yo tenía que amar a un Dios que nos salvó. Allí este hombre le pide que le vaya a predicar a su familia, versículo 29 al 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a que alguno se levante de los muertos. No hay mensajes milagrosos, dice acá la parábola. No hay una cuestión de que por más que haga cosas, por más que me incline a hacer actividades o formas o maneras, eso no es lo que va a salvar a las personas. Lo que va a salvar a las personas es la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios expuesta con claridad va a hacer que las personas comprendan el mensaje de salvación. Comprendan de que la palabra de Dios es la que los transforma. Este hombre, si leía la ley de Moisés y aplicaba lo que ahí decía, seguramente su destino sería diferente. Y el destino de su familia también sería diferente. Sin embargo, no lo hizo. Y tampoco se dedicó a enseñarlo. Nosotros debemos ser personas en las cuales
Debemos saber que no hay cuestiones milagrosas, no es la forma, no es la manera, es lo que predicamos acerca de nuestro Dios. ¿Cuánto le conocemos a Él para enseñar a otros? ¿Cuánto nos dedicamos a conocer a nuestro Dios para que otros puedan conocer este mismo Dios que nosotros nos dedicamos a estudiar, a comprender, a amar en la palabra de Dios? Allí este hombre rico dice, bueno, envió un muerto porque quizás allí, si ven un muerto, se van a sorprender. Y de esta manera van a creer, porque van a ver algo milagroso. Sin embargo, la parábola de Jesús dice también, ¿no?, que dicen, no creo que viendo un muerto, ellos se convenzan. Lo que van a hacer que su corazón sea transformado es que lean a Moisés y a los profetas. ¿Recuerdan Juan capítulo 12, versículo 10? Jesús resucita a Lázaro. Y todos ven el milagro que aconteció. Lo resucitó y estuvo ahí, Lázaro caminó entre ellos y los fariseos se empiezan a enojar. Se empiezan a molestar y en un punto llegan a ver y a planificar matar a Jesús y matar también a ¿quién? A Lázaro. Juan capítulo 12, versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Si no pudieron entender el milagro y lo que Cristo hizo con Lázaro, y vieron a un muerto resucitar, ya no hay manera de que ellos puedan comprender. Eso no es lo que lo va a convencer. Lo que le va a hacer entender su condición es el mensaje de la palabra de Dios. Predicada, hablada, estudiada, profundizada y obedecida por cada uno de nosotros. ¿De qué manera nos ponemos frente a la palabra de Dios? Para estudiarla, para luego compartirla con otros, para que nos confronte y para que luego podamos confrontar a otras personas. Nosotros lo que debemos hacer es que la predicación de la palabra de Dios sea algo fundamental en nuestras vidas. Seguramente serán las formas. Seguramente las formas por ahí no son lo principal. Quizás podemos tener la escuela bíblica a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche. Eso no es lo que va a hacer que los chicos crean. Lo que va a hacer es que prediquemos la palabra con integridad. Queridos maestros, que estás en escuela bíblica, en femenil, en la célula, en jóvenes, en cada uno de los lugares que te toca compartir la palabra de Dios, te animo a que seamos capaces de prepararnos de tal manera que podamos enseñar con integridad la palabra de Dios. Que podamos estudiar de tal manera la palabra que la prediquemos tal cual está en las Escrituras, que no le agreguemos nada. Que no queramos añadir cosas externas para que otros puedan comprender. La palabra de Dios predicada y dicha como está en las Escrituras es la que transforma la vida de las personas. Que nosotros podamos estudiar con denuedo la palabra de Dios. Que invirtamos un tiempo, si es que no tenemos las herramientas, de incapacitarnos. Hay seminarios virtuales, presenciales, que podemos capacitarnos en ellos. Estudiemos las Escrituras para enseñar a otros. Es nuestra responsabilidad, para que otros puedan entender. Miren el rico. El rico no se ocupó de poder enseñar las Escrituras. No fue algo primordial para su vida. No le prestó atención. Quizás pensó que con hacer algunas cosas ya podía la gente entender o su familia entender. Y uno dice, no, lean a Moisés y a los profetas y ahí van a encontrar la solución para su vida y para su vida eterna también. Quiero cerrar con dos pasajes. Jeremías capítulo 23, versículo 28 y 29. Para que nosotros podamos pensar en esto. Resumiendo, podemos decir, o en conclusión, podemos decir, hay dos tipos de personas las cuales nosotros debemos ser. O nos muestra, acá las Escrituras. Una es el rico que desperdició su vida en cosas vanas. Y otro confió en el Señor. Y supo obedecerle, y supo vivir una vida que Dios le agradó. Y obedeció lo que Dios le dijo. Y nosotros debemos también obedecer. Y una de las cosas que debemos obedecer de parte de Dios es la predicación de la palabra a aquellos que no lo conocen. Dios dice, prediquen mi palabra, hablen mi palabra con sinceridad. Dice Jeremías 23, versículo 28 y 29, se lo voy a leer en la versión de las Américas. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero que él tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor.
¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? ¿No es la palabra de Dios la que va a hacer el trabajo? ¿No es la palabra de Dios predicada? Aquel que tenga un sueño, que lo vaya y lo cuente, que diga las cosas que quiere decir humanamente. Como hoy oraba Patria al principio. Hay muchos que quizás por ahí, por algunos de esos carnales, dicen cosas carnalmente y no predican la palabra de Dios. Bueno, Dios nos motiva a decir, vayan y prediquen la palabra de Dios. Dejen de contar sueños, de contar cosas, de hacer un montón de payasadas. Prediquen mi palabra, con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Dice. Es mi palabra la que va a quebrantar, dice las rocas. Y es mi palabra como fuego la que sella los corazones de las personas. Ahí tienen que confiar. No confíen en nada más. Confíen en la predicación fiel de la palabra de Dios, que esa es la que va a hacer que otros crean. Y cierro con 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar los vivos y los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es el tiempo, debo predicar. Y cuando no es el tiempo, también debo predicar. Porque la gente debe escuchar el mensaje de salvación. Porque no debemos irnos de esta vida como el rico, que se fue sin poder enseñar las Escrituras. Prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos la palabra de Dios con fidelidad. Hagámoslo, dice el apóstol Pablo, te encargo solemnemente delante del Señor. Hacé esto, predicar la palabra de Dios. Amonestar, reprender, exhortar con mucha paciencia e instrucción. Hacelo, porque esto es lo que va a hacer que las personas crean. Para que no padezcan lo mismo que padeció el rico. Hermanos, uno invirtió su vida en confiar en el Señor. Otro desperdició su vida en cosas pasajeras, en cosas de este mundo. Hermanos, si hay cuestiones que nos están distrayendo de hacer lo que Dios nos pidió, es un buen tiempo para podernos poner al servicio de nuestro Señor. Fíjate en tus manos, mira tus manos, y mira los dones que Dios te ha dado. Mira los talentos que Dios puso delante de ti. Dice, Señor, con un corazón humilde quiero ponerlo a tu servicio. Hay muchos ministerios en los cuales puedo estar sirviendo. Y yo estoy quizás en casa, allí sentado, mirando una serie en Netflix. Quizás me estoy distrayendo por algunas cuestiones. Señor, voy a ponerme a disposición a tu servicio. Que podamos terminar nuestros días como Lázaro, en el seno de nuestro Señor, usándonos porque hemos confiado en Él y hemos dispuesto nuestras vidas a vivir para este Dios.